Hoy les presentaremos al libro viejo de anatomía. Para dar un poco de contexto con respecto a la importancia del libro, recordaremos unas líneas de Borges. Borges en el libro Borges Oral nos menciona: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono es una extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Desde el punto de vista anatómico, sabemos que una de las bases estructurales de la memoria y de la imaginación se encuentran en el cerebro, en este caso en el cerebro humano. En relación a la memoria, tenemos tres regiones en relación a la memoria a largo plazo, que sería la región temporoparietal, la región orbitaria lateral y la región temporomesial, en la cara medial del lóbulo temporal. Mostraremos un libro que es la extensión de la memoria de Vic Diazir. Este libro es un tratado de anatomía y fisiología con planchas anatómicas que fue publicado por Vic Diazir en 1786. Lo que viene a nuestros recuerdos con respecto a este libro son las clases del maestro Salvador Peláez Suárez, profesor de anatomía de aquí del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina, de quien tomamos la didáctica en relación a este libro. Simplemente habrá que recordar los epónimos asociados a Vic Diazir, como la fosita vascular de Vic Diazir, ahí en el surco médulo-pontino, o el surco circunferencial o de Vic Diazir. Eso es lo que nos muestra este libro. Otro libro fantástico de neuroanatomía con ilustraciones muy bellas es este libro del autor Krieg. Es un libro donde se aborda el tema de las conexiones, de las fibras que conectan las diferentes partes del cerebro. Es muy difícil de conseguir. Este se publicó ya, es un libro del siglo XX, y la obra de Krieg es bastante interesante. Acá tenemos un fascículo muy bello con respecto a este autor, donde hace unas láminas transparentes. Estas láminas transparentes nos hace recordar en la actualidad a las tractografías. Este libro se publicó en 1955. Les presentaremos este libro que se llama Neuroanatomía Funcional, Síndromes Neurológicos. Este libro fue publicado y editado por el doctor José Nava Segura. El doctor José Nava Segura fue maestro de nuestro maestro, el doctor Salvador Peláez Suárez, quien a su vez, el maestro Peláez, fue profesor, maestro de otro de nuestros maestros, que es el doctor Leiva, de aquí del Departamento de Anatomía en la Facultad de Medicina. Y de quien aprendimos la didáctica, tanto del maestro Nava Segura, del doctor Salvador Peláez y del doctor Leiva. Ahora les presentamos este libro. Es un libro clásico de la neuroanatomía del siglo XX. Se llama Anatomía Funcional del Sistema Nervioso, del doctor Luis López Antúnez. Fue publicado por la editorial Limusa. Actualmente esta editorial ya no existe. Este libro es muy difícil de conseguir actualmente en las librerías de nuevo, por lo tanto solamente se consigue en las librerías de viejo. El doctor Luis López Antúnez fue fundador del Departamento de Morfología de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, donde desarrolló gran parte de su obra. En este libro no solamente se enfoca la parte de la anatomía del cerebro, sino profundiza más en aspectos como la parte histológica y la parte embriológica del sistema nervioso. Entonces es un clásico de la neuroanatomía que se puede encontrar, como ya mencioné, solamente en las librerías de viejo. Ya es un poco más complicado poder conseguir esta obra. Este libro es el libro Atlas Cerebri Humani del doctor Joseph Kingler. Este libro se publicó en 1956. En este libro se presentan disecciones de la sustancia blanca. Cuando se hacían este tipo de disecciones en cerebro humano, como estas que se muestran aquí en el libro,
Se consideran más en un contexto didáctico, en un contexto anatómico, pero en la aplicación con los pacientes era nula. De tal manera que era un libro que servía como una referencia para el estudio de la anatomía de la sustancia blanca y que se retomó a partir del desarrollo tecnológico en la década de los 90, finales de los 90 y en la década de los 2000 al 2010, con el desarrollo de la tractografía, de la resonancia magnética por tensor de difusión. De tal manera que estas disecciones que Kingler publicó y disecó entre el 1930 y 1956, actualmente este tipo de imágenes de la sustancia blanca los podemos ver en pacientes in vivo con estudios de resonancia magnética. De tal manera que a partir del desarrollo tecnológico, esta obra cobra mayor importancia. Retomando el concepto de Borges de que el libro es una extensión de la memoria y de la loca de la casa, que es la imaginación, podemos nosotros hacer la analogía de que al estudiar el libro de estos autores podemos tener acceso al cerebro de ellos en retrospectiva, como en el caso del libro de Vic de Azyr, que es un libro del siglo XVIII, o los libros del siglo XIX como el libro de Testid, o estos libros del siglo XX como Kingler, como el libro del doctor López Antúnez o el doctor Navasegura. Entonces, ese es un punto muy importante, y estos libros podemos tener acceso a ellos en formato PDF actualmente, o en forma física en muchas bibliotecas que hay en nuestro país, como por ejemplo la biblioteca del Palacio de Medicina, donde hay verdaderas joyas anatómicas como estas que les presenté u otras, la biblioteca central de aquí de Ciudad Universitaria, la biblioteca de la misma Facultad de Medicina, o otras bibliotecas en nuestro país o en el extranjero. De la misma manera, estos libros se pueden conseguir buscando en las librerías de viejo. Un ejemplo sería la calle de Donceles en el centro histórico de la Ciudad de México, donde se encuentran varias librerías en la misma calle y que ya en conjunto todas esas librerías forman una gran biblioteca. La calle de Donceles como una gran biblioteca en el centro histórico.